Chi. Geocuriosos, ¿cómo andan? Bienvenidos a nuestra primera aventura, un nuevo formato, un podcast, dedicado completamente a la geología de Marte. Un planeta entero para explorar. Imagínate, es un momento increíble para sumergirnos en el mundo marciano. Tenés razón. Tenemos información montones sobre este planeta rojo gracias a todas las misiones que se han enviado. Sí, verdad. Impresionante. Y como hay tanto para descubrir, vamos a necesitar varios episodios para cubrirlo todo. Es muchísima información. Así que ya saben, suscríbanse, compartan el podcast, activen la campanita para no perderse ninguna de estas charlas espaciales. Eso. Pero bueno, empecemos. ¿Por dónde arrancamos con esta geología marciana? Mira, una de las cosas que más llama la atención de Marte es su dicotomía. Dicotomía. Imagínate cortar un pomelo a la mitad, pero que cada mitad sea totalmente diferente. ¿Cómo? No entiendo. La cosa es así. El hemisferio sur es alto, está lleno de cráteres, como si hubiera recibido una paliza cósmica. En cambio, el hemisferio norte es más bajo, más liso, como si alguien lo hubiera planchado. Ah, ya veo. Esta diferencia, esta dicotomía, ha tenido a los científicos rascándose la cabeza durante años. Es un misterio. ¿Y qué dicen? ¿Por qué Marte es tan desparejo? Hay varias teorías dando vueltas. A ver. Una de las más fuertes es la del impacto gigante. Imagínate un asteroide del tamaño de una provincia argentina. ¿En serio? Sí, escuchaste bien, una provincia. Chocando contra Marte hace millones de años. Wow. Ese impacto habría arrancado un pedazo enorme del hemisferio norte, Claro. dejando la diferencia de altura que vemos hoy. Uf, qué golpe. Pero hay otras explicaciones posibles. Sí, también se habla de la convección del manto, esa capa que está debajo de la corteza del planeta. Hay como una olla hirviendo con material caliente subiendo y bajando. Entiendo. En Marte, esta convección podría haber sido despareja, creando la dicotomía. O sea que la diferencia no sería por algo que le cayó a Marte, sino por algo que pasó adentro. Y no me digas que también hay teorías sobre placas tectónicas en Marte. ¿Adivinaste? Ah, Algunos científicos creen que Marte pudo haber tenido una etapa corta de tectónica de placas, como la Tierra. ¿en serio? Eso explicaría algunas cosas, pero todavía hay mucho debate. Claro, porque si pensamos en placas tectónicas, pensamos en continentes, montañas que se forman. ¿Habrá tenido Marte continentes como la Tierra en algún momento? ¡Qué intriga! Es una pregunta fascinante. Y lo más loco es que si le sacamos el agua a la Tierra, la distribución de la altura de la superficie se parece mucho a la de Marte. ¿Cómo? A esto los científicos le llaman exometría. Ah, pará. O sea que la Tierra sin agua sería como una versión gigante de Marte. En cuanto a las alturas. Increíble. Y hablando de cosas gigantes, ¿qué me decís del famoso Olympus Mons? Olympus Mons. Es el volcán más grande del sistema solar, ¿no? Exacto. Olympus Mons es un monstruo. ¿Qué tan grande? Imagínate a la Concagua y ahora multiplicarlo por 3. Tres Concaguas. Ahí tenés la altura de este volcán marciano. ¡Guau! Es un verdadero titán. ¿Y cómo se formó un volcán tan enorme? Bueno, Olympus Mons no está solo. Ah, no. Se encuentra en una región llamada Tharsis Bulge, una zona elevada que parece un chichón gigante en la superficie de Marte. ¿Un chichón? Ahí hay varios volcanes enormes y probablemente se formaron por la acumulación de magma durante miles de millones de años. Claro, es como si la zona de Tharsis fuera una fábrica de volcanes gigantes. Podríamos decir que sí. Y tiene algo que ver con el famoso Valles Marineris. Valles Marineris. Ese cañón es otra cosa de locos. Tienes razón, Valles Marineris es impresionante. Impresionante. Para que te des una idea, imagínate un cañón que cruza toda Argentina de punta a punta. Eso es Valles Marineris. Ah, Y sí, probablemente la formación del Tharsis Bulge también influyó en la creación de este cañón. Es increíble pensar en la escala de estas formaciones marcianas. La verdad que sí. ¿Y cómo se cree que se formó Valles Marineris? ¿Fue por un terremoto gigante o algo así? Bueno, hay diferentes ideas. ¿cómo cuál? Algunos creen que fueron fuerzas de extensión que estiraron la corteza de Marte como si fuera un chicle hasta que se rajó y formó el cañón. ¿Como un chicle? Otros piensan que fallas horizontales, como la falla de San Andrés en California, también jugaron un papel. O sea que Valles Marineris podría ser una mezcla de fuerzas tironeando y moviéndose, ¿no? Exacto. Y si por fuerzas de extensión, eso significa que Marte se está partiendo en pedazos. ¿Podría pasar algo así en la Tierra? Es una pregunta interesante. Sí. En la Tierra, la tectónica de placas es la que causa la mayor parte de la actividad geológica, Claro. incluyendo la formación de montañas y valles. Ajá. Pero en Marte las cosas son un poco más misteriosas. Claro, porque si no hay placas moviéndose, Yeah. ¿cómo se explica que un cañón tan grande se haya formado? ¿Qué otras fuerzas podrían estar actuando?
Para entender mejor cómo se formó Valles Marineris, los científicos estudian la composición de las paredes del cañón. Pues paredes. Los minerales que se encuentran en las rocas nos dan pistas sobre las condiciones en las que se formaron. Interesante. Es como si las rocas fueran un libro de historia que podemos leer para entender el pasado de Marte. Es increíble. Las rocas de Marte nos cuentan historias. Y pensar que mucha gente cree que Marte es un planeta muerto. Sí, mucha gente cree eso. Nada más lejos de la realidad. Tienes toda la razón. No, Marte es un planeta dinámico con una historia geológica fascinante. totalmente. Y aunque no tenga placas tectónicas como la Tierra, hay otras fuerzas en juego que lo mantienen activo. En serio. ¿Qué tipo de actividad hay en Marte? No me digas que hay volcanes en erupción todavía. Bueno, volcanes en erupción no hemos visto últimamente, pero hay otras señales de que Marte no está tan dormido como parece. Ah, sí. ¿Cómo qué? Por ejemplo, se han detectado martemotos, Martemotos. que son como terremotos, pero en Marte. Martemotos. Eso significa que el interior de Marte todavía está caliente y activo. Y eso podría significar que hay agua líquida en las profundidades. Es una posibilidad. ¡Wow! ¡Qué emocionante! Y hablando de agua, ¿hay alguna otra señal de que Marte tuvo agua líquida en el pasado? Sí, claro. Hay un montón de evidencias que apuntan a un pasado húmedo en Marte. A ver, contame. Por ejemplo, hay cráteres de impacto que tienen una forma peculiar, como de huevo frito. Huevo frito. Sí, sería Pues un meteorito chocando contra la superficie de Marte. Sí. Si hay hielo debajo de la superficie, el impacto lo derrite, creando una zona de material blando que se expande hacia afuera, Entiendo. dándole al cráter esa forma de huevo frito. ¡Qué imagen! Un meteorito haciendo huevos fritos en Marte. Es increíble. Y eso significa que todavía hay hielo bajo la superficie de Marte. Exactamente. Impresionante. Y hablando de sorpresas, ¿qué hay de la posibilidad de que Marte haya tenido un campo magnético global en el pasado? Ahí hay otro misterio. A ver. Los científicos han encontrado anomalías magnéticas en la superficie de Marte, Ajá. que se asemejan a las bandas magnéticas que vemos en el fondo del océano en la Tierra. Bandas magnéticas. En la Tierra, estas bandas son una huella de la tectónica de placas, pero en Marte, bueno, todavía no estamos seguros. Para. O sea que esas bandas magnéticas en Marte podrían ser una señal de que alguna vez hubo placas tectónicas moviéndose por ahí. Es una posibilidad. Qué loco. Algunos científicos proponen que Marte pudo haber experimentado una forma de tectónica de placas estancada, Qué estancada. mucho más lenta y menos intensa que la de la Tierra. Claro, como una versión a cámara lenta de la tectónica de placas. Qué loco. Y si Marte tuvo un campo magnético, eso significa que alguna vez fue más parecido a la Tierra. Habrá tenido una atmósfera más densa, océanos. Esas son las grandes preguntas que los científicos están tratando de responder. ¡Qué intriga! Bueno, geocuriosos. Parece que este viaje por la geología marciana recién comienza. Recién empieza. Y hablando de agua en Marte, hay una pregunta que nos carcome la cabeza. ¿Cuál? ¿Cuánta agua líquida hubo en Marte? Ajá. ¿Alcanza con decir que fue un planeta húmedo? Claro, porque si pensamos en agua líquida, pensamos en ríos, lagos, hasta océanos. ¿Habrá tenido Marte océanos como la Tierra? Bueno, ahí es donde la cosa se pone interesante. Hay muchísimas señales que nos dicen que Marte fue un lugar mucho más húmedo que el desierto que vemos hoy. A ver. ¿Qué tipo de señales? ¿Hay fotos de ríos antiguos o algo así? Más o menos. Imagínate esto. Hay valles que se ramifican por toda la superficie marciana como las venas de una hoja. Ajá. Y su forma nos dice que fueron tallados por el flujo de agua líquida durante muchísimo tiempo. O sea, que no fueron hechos por lava de volcanes, No, ni por el viento. Fueron ríos. exactamente. ¿Y dónde está toda esa agua ahora? Esa es la gran pregunta. La mayoría de esos valles están secos hoy en día. Pero no solo tenemos valles. También hay cuencas gigantes como si fueran ollas vacías que parecen haber albergado lagos en el pasado. Lagos en Marte. ¿De qué tamaño estamos hablando? ¿Lagunitas o lagunas como la Mar Chiquita? Hablamos de lagos enormes, algunos con deltas, esas formaciones que se crean cuando un río desemboca en un lago. Imagínate el río Paraná encontrándose con un lago marciano. ¡Qué paisaje! Impresionante. ¿Y hay alguna prueba más contundente de que hubo agua líquida en Marte? Es algo así como, no sé, minerales que solo se forman en el agua. Exacto. Los científicos han encontrado minerales como la arcilla en Marte, y la arcilla solo se forma cuando las rocas interactúan con agua líquida durante mucho tiempo. Oh, sí. Es como si la arcilla nos estuviera diciendo, che, acá hubo agua a montones. Es como una huella dactilar del agua, y hay otros minerales que nos den pistas. Sí, también se han encontrado hematita y goetita, que son minerales que también necesitan agua para formarse. Es como si Marte nos estuviera gritando que tuvo un pasado muy diferente al presente. Un pasado con ríos, lagos y minerales formados por el agua. Pero la pregunta del millón sigue siendo, ¿a dónde se fue toda esa agua? Y sí. ¿Se evaporó y ya? Bueno,
No es tan simple. La teoría principal es que la mayor parte del agua marciana se perdió en el espacio. Se escapó al espacio. ¿Cómo es eso? Para entenderlo, tenemos que hablar de la atmósfera. La atmósfera de Marte es como un escudo que protege al planeta, Ajá. pero también es como una manta que lo mantiene calentito. Claro, como la atmósfera de la Tierra que nos protege de los rayos del Sol y mantiene una temperatura agradable. Pero ¿qué pasó con la atmósfera de Marte? Bueno, la atmósfera de Marte es mucho más débil que la de la Tierra y con el tiempo se fue haciendo cada vez más tenue. Se cree que esto se debe a varios factores como la baja gravedad de Marte y la falta de un campo magnético global. Para. Un campo magnético, ¿eso no es lo que nos protege de las tormentas solares y esas cosas? Exacto. El campo magnético actúa como un escudo que desvía las partículas cargadas del Sol que de otra forma podrían arrancar la atmósfera de un planeta. Es como si el campo magnético fuera un paragolpes para la atmósfera. Y Marte no tiene ese paragolpes. No, al menos no uno fuerte como el de la Tierra. Y sin un campo magnético potente, la atmósfera de Marte quedó expuesta al viento solar que poco a poco la fue erosionando. O sea que el viento solar fue como una aspiradora gigante que se llevó la atmósfera de Marte, pobre Marte. Y sin esa manta protectora, ¿qué pasó? Bueno, sin atmósfera para retener el calor, Marte se enfrió. Claro. Y al enfriarse el agua superficial se evaporó y escapó al espacio. Ah, claro. Si la presión atmosférica, el agua hierve a menor temperatura y se convierte en vapor. Es como una olla a presión, pero al revés. Y toda el agua se fue al espacio. No toda parte del agua se congeló y quedó atrapada en el subsuelo formando lo que se llama permafrost. Permafrost. Es como un suelo congelado. Hay permafrost en Argentina. Sí, el permafrost es una capa de suelo que permanece congelada todo el año. En Argentina lo encuentras en la zona de la cordillera de los Andes a gran altura. Y en Marte el permafrost está presente en las regiones polares y en algunas zonas de latitudes medias. O sea que parte del agua marciana se fue al espacio y otra parte se congeló bajo la superficie. ¿Y qué pasa con ese permafrost? ¿Podría haber agua líquida ahí abajo? Es una posibilidad. Si el permafrost se derritiera, el agua líquida podría fluir bajo la superficie. Y algunos científicos creen que incluso podría haber lagos subglaciales como los que se han encontrado en la Antártida. Lagos debajo del hielo marciano. ¡Qué fascinante! Y hablando de cosas fascinantes, ¿qué me contás de la búsqueda de vida en Marte? ¿Podría haber vida escondida en ese permafrost? Esa es una de las grandes preguntas que los científicos están tratando de responder. El permafrost podría actuar como una cápsula del tiempo, preservando rastros de vida antigua, como microorganismos o moléculas orgánicas. Es como una búsqueda del tesoro en el permafrost marciano. ¿Y cómo se busca vida en un lugar tan inhóspito? Bueno, hay varias misiones espaciales en desarrollo que están diseñadas para buscar signos de vida en Marte, incluyendo en el permafrost. ¿En serio? ¿Qué tipo de misiones? ¿Van a mandar robots a excavar en el permafrost? Exacto. Una de esas misiones es ExoMars, un proyecto conjunto de la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Rusa Roscosmos. ¿ExoMars? ExoMars incluye un rover que lleva un taladro capaz de penetrar hasta 2 metros en el subsuelo marciano. 2 metros. Eso sí que es excavar en serio. ¿Y qué va a buscar el rover ahí abajo? El rover ExoMars está equipado con instrumentos para analizar las muestras del subsuelo buscando moléculas orgánicas y otros indicios de vida. Es como si fuera un detective buscando pistas en la escena de un crimen. Pero en este caso, el crimen es la desaparición de la vida en Marte. ¡Qué intriga! Bueno, geocuriosos, parece que la historia del agua en Marte es un verdadero rompecabezas. Tienes razón, pero cada nueva pieza que encontramos nos acerca un poco más a comprender la evolución de este planeta fascinante. Y mientras seguimos buscando respuestas, hay otra pregunta que me ronda la cabeza. ¿Cómo era el clima de Marte en el pasado? ¿Era realmente un lugar cálido y húmedo con ríos y lagos? Bueno, los modelos climáticos nos dicen que el clima de Marte ha sido muy variable a lo largo de su historia. Durante la era noéica, hace miles de millones de años, es probable que Marte haya tenido un clima más cálido y húmedo que el actual. ¿Y qué pasó? ¿Por qué Marte se convirtió en el desierto helado que conocemos hoy? Ya hablamos de la pérdida de la atmósfera y la importancia del campo magnético. Pero hay otros factores que influyeron en el clima de Marte. Por ejemplo, la inclinación del eje de rotación de Marte ha variado a lo largo del tiempo, lo que ha afectado la distribución de la luz solar y al clima global. Pues entiendo. La inclinación del eje de rotación no es lo que causa las estaciones del año en la Tierra. Exacto. En la Tierra, la inclinación del eje es relativamente estable, pero en Marte la inclinación ha variado mucho a lo largo del tiempo, provocando cambios climáticos drásticos. O sea que Marte ha pasado por épocas más cálidas y épocas más frías, dependiendo de la inclinación de su eje. Y eso ha influido en la presencia de agua líquida en la superficie. Por supuesto. Cuando la inclinación del eje de Marte era favorable, las regiones polares recibían más luz solar, lo que provocaba el derretimiento del hielo y la formación de agua líquida en la superficie. Claro. Si los polos se derriten, el agua fluye hacia las zonas más bajas, formando ríos y lagos. Es como un ciclo del agua a escala
planetaria. Exactamente. Y la evidencia geológica sugiere que este ciclo del agua ha estado activo en Marte en diferentes momentos de su historia. ¡Qué increíble! O sea que Marte ha sido un planeta dinámico, con un clima cambiante y periodos de mayor y menor actividad hídrica. Así es. Y comprender la historia del clima de Marte es fundamental para entender la evolución del planeta y la posibilidad de que haya albergado vida en el pasado. Y hablando de vida, ¿qué me contás de las misiones espaciales que están explorando Marte en la actualidad? ¿Qué tipo de información están recopilando? Bueno, actualmente hay varias misiones espaciales explorando Marte tanto en órbita como en la superficie. Una de las más importantes es Mars 2020, de la NASA, que incluye el rover Perseverance. Perseverance. Wow. Ese nombre me suena. ¿No es el rover que está buscando signos de vida en Marte? Exacto. Perseverance aterrizó en el cráter G0 en febrero de 2021 y está explorando una zona que se cree que fue un antiguo lago. El rover está recolectando muestras de roca y suelo que podrían contener evidencias de vida pasada. Es increíble pensar en un rover explorando un antiguo lago marciano en busca de fósiles. Es uno de los objetivos más ambiciosos de la exploración espacial actual. Y Perseverance no está solo. En la superficie de Marte también está activo el rover Curiosity, que aterrizó en el cráter Gale en 2012. ¿Y qué está haciendo Curiosity? Curiosity está estudiando la geología y el clima de Marte y ha encontrado evidencias de que el cráter Gale fue habitable en el pasado. De que ambos rovers, Perseverance y Curiosity, están aportando información valiosa sobre la habitabilidad de Marte en el pasado. Exacto. Y además de los rovers, hay varias misiones en órbita alrededor de Marte que están estudiando la atmósfera, la superficie y el subsuelo del planeta. ¿Qué tipo de información están recopilando estas misiones orbitales? Bueno, las misiones orbitales están utilizando una variedad de instrumentos para estudiar Marte. Por ejemplo, están utilizando cámaras de alta resolución para cartografiar la superficie del planeta, espectrómetros para analizar la composición de las rocas y el suelo y radares para estudiar el subsuelo marciano. Es decir, que las misiones orbitales nos están proporcionando una visión global de Marte, complementando la información que obtienen los rovers en la superficie. Exacto. Y la combinación de datos de las misiones orbitales y de superficie nos está permitiendo reconstruir la historia de Marte con un nivel de detalle sin precedentes. Es fascinante pensar en la cantidad de información que estamos obteniendo sobre Marte gracias a las misiones espaciales. Y cada nuevo descubrimiento nos acerca un poco más a comprender este planeta vecino tan parecido y a la vez tan diferente de la Tierra. Tenés razón. Marte es un mundo lleno de misterios y la exploración espacial nos está revelando sus secretos poco a poco. Hablando de secretos, ¿qué te parece si en el próximo episodio exploramos la posibilidad de que Marte haya tenido un campo magnético global en el pasado? Me parece genial. La verdad es que la historia de Marte es apasionante. No puedo esperar a seguir descubriendo más sobre este planeta vecino. Bueno, retomando la idea del campo magnético de Marte, la pregunta es, ¿qué pasó con él? ¿Por qué Marte perdió su escudo protector? Claro, porque si la Tierra tiene un campo magnético que nos protege del viento solar, ¿por qué Marte no lo tiene? ¿Se le rompió o algo así? No es que se haya roto, sino que se debilitó con el tiempo. Hay varias teorías sobre por qué pasó esto. Una de las más aceptadas es que el núcleo de Marte se enfrió y solidificó más rápido que el de la Tierra. El núcleo. No es esa bola de hierro fundido que está en el centro del planeta. Exacto. El núcleo de la Tierra es como un dínamo gigante que genera el campo magnético. Pero el núcleo de Marte es más pequeño y se enfrió más rápido, lo que debilitó el campo magnético hasta casi hacerlo desaparecer. O sea que el campo magnético de Marte es como una batería que se fue descargando con el tiempo. ¿Y eso qué consecuencias tuvo para el planeta? Bueno, ya hablamos de cómo la falta de un campo magnético fuerte permitió que el viento solar erosionara la atmósfera de Marte. Pero también hay otras consecuencias. Por ejemplo, sin un campo magnético, la superficie de Marte está más expuesta a la radiación cósmica, lo que la hace un lugar bastante inhóspito para la vida. Claro, la radiación es como un enemigo invisible que puede dañar el ADN y hacer que la vida sea imposible. Menos mal que la Tierra... The images in this video are all El real. campo magnético es fundamental para la vida tal como la conocemos. Taken by NASA's Y la falta de un Mars campo rover magnético directly fuerte en from the Marte surface es uno of de the los planet. grandes desafíos que enfrentamos si queremos convertirlo en un lugar Now look into space, to the Hablando de eso, moon, ¿qué and to me the planets contás? beyond. ¿Es realmente posible convertir Marte? This is Mars in Bueno, la terraformación 4K. es un So tema sit back, apasionante, pero relax, también muy and complejo. enjoy this Hay muchas journey ideas y across the propuestas, surface pero of todas another enfrentan world. enormes desafíos tecnológicos y éticos. Por ejemplo,
The team at NASA has given Mars informal place names, which you will see on the screen in the bottom left corner. 4 different rover missions have contributed to this incredible footage: Spirit, Opportunity, Curiosity, and Perseverance. The latter 2 still roam the surface today, yet Spirit and Opportunity are gone, lost to the sands of time. Wow, desviar asteroides. Suena ciencia ficción. ¿Y eso no sería peligroso? Claro que sería peligroso. La terraformación de Marte no es un juego de niños. Es un proyecto We meet in an hour of change and challenge, muy avanzada. in a decade of hope and fear, in an age of both knowledge and ignorance. La terraformación The plantea greater our knowledge increases, por ejemplo, the greater our tenemos ignorance. derecho a modificar un planeta entero para adaptarlo a nuestras necesidades. ¿Y qué pasa con la posible The vida Curiosity marciana? rover continues to rise the hillside of Mount Sharp, the mountain it has been climbing for over 10 years. This was once a vast No es lake. una cuestión de tecnología, sino también de ética y responsabilidad. Y es un debate que debemos tener como sociedad antes de embarcarnos en un proyecto de tal magnitud. Es un tema que da para pensar sin duda. Mientras seguimos The most debatiendo las recent rover, posibilidades y Perseverance, limitaciones has brought along a friend. It's a helicopter called Ingenuity. These 2 explorers are also situated in an ancient lake on the other side of the planet. Nos enseña la importancia de proteger nuestra atmósfera, nuestro campo magnético y nuestros recursos naturales. Es una lección que no debemos olvidar. Y al explorar Marte, no solo estamos descubriendo los secretos de un planeta vecino, sino también aprendiendo sobre nosotros mismos y nuestro lugar en el universo. Así es, la exploración espacial es un viaje de descubrimiento que nos lleva a otros mundos, pero también nos ayuda a comprender mejor nuestro propio hogar. Bueno, geocuriosos, hemos No llegado man has fully grasped how far and how fast we have come. de este viaje a través del tiempo y el espacio descubriendo secretos. Ha sido un placer compartir con ustedes nuestra pasión por Marte. Esperamos que sigan explorando el universo con la misma curiosidad y entusiasmo. No se olviden de suscribirse al canal, darle me gusta